Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Todo bien, Buenos gracias. días. Me alegro. Bueno, como comentó Alexis, hoy día tenemos laboratorio de Deep Learning y bueno, antes de comenzar con como irnos de lleno como al código, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos hasta ahora para que sepan qué contenidos tienen como en el radar y que pueden ir a visitar a los otros videos. Y también porque es importante que entiendan bien dónde estamos parados para que entendamos la lógica detrás del código que vamos a hacer. ¿Ya? Porque al final lo que vamos a hacer ahora es programar la misma idea que vimos a nivel teórico, la vamos a ir construyendo con código. Ya, entonces voy a compartirles la pizarrita. Ahora advierto al tiro que no tengo el lapicito, así que probablemente no me quede muy lindo, pero lo importante es la idea de fondo. Entonces, ¿se ve bien? ¿Sí? Se ve. Perfecto, ya. Entonces vamos a partir desde el comienzo. Partimos, pueden editar, ahora veo, ya. Eh, Primero, partimos diciendo que nosotros tenemos dos grandes clasificaciones de tipo de aprendizaje donde podemos estar, ¿cierto? Y ahí teníamos el aprendizaje supervisado y el no supervisado. ¿Recuerdan eso? Sí, ¿Alguien me ayuda con qué era cada uno? sí. Lo que yo entendí era que en uno nosotros le decíamos las variables que queremos buscar y le indicamos hacíamos como ay, siempre se me olvida esa palabra. Y nosotros le decíamos qué es lo que queremos en el supervisado. Ya, Y en el otro era que anda probando hasta encontrar como la mejor opción. Eso es como lo que yo me acuerdo que entendí más o menos. ya. Entonces, para que estemos todos iguales en qué entendemos, cuando nosotros estamos parados en el aprendizaje supervisado, yo le doy un input al modelo y obtengo un output, ¿ya? Veámoslo en un ejemplo concreto. Por ejemplo, yo quiero saber si un paciente X va a asistir o no a su cita médica. Yo, en el caso del el análisis supervisado, yo tendría este paciente, tendría los distintos atributos, por ejemplo, edad, ingreso, comuna, etcétera. Y yo también le diría al modelo, Pepito, que tiene cierta edad, que vive en cierta comuna y cierto ingreso, ¿asistió o no asistió? ¿Ya? Entonces, cuando yo entreno al modelo, le digo cuál va a ser el resultado. ¿Ya? En cambio, en el aprendizaje no supervisado, un ejemplo súper claro es el clustering de clientes. Por ejemplo, yo puedo tener una base de clientes y yo no le digo el comportamiento al modelo, sino que el modelo, de todos los atributos que tiene, agrupa en distintos clusters que tienen mismo comportamiento. Yo no le digo Pepito pertenece al grupo A, Juanito al B y Pepita al C. ¿Se entiende la diferencia? Sí, aunque Perfecto. Entonces se los voy a dejar aquí. Esto es importante para cuando vayamos a programar, se van a perder si es que no estamos claros a nivel conceptual. ¿Ya? Y acá yo obtengo el output, pero no doy un input. Ya, entonces, en la primera parte del curso estuvimos parados en este mundo, ¿cierto? En el aprendizaje supervisado. Porque, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejemplo de la predicción de precio? Nosotros dábamos las características y le decíamos, tiene este precio, ¿ya? Y también vimos con modelos de clasificación. Decíamos, este tumor tiene ciertas características y es benigno maligno.
¿Ya? Entonces aquí vemos modelos de regresión. Uy, perdón. Ay, lo borré. Vimos modelos de regresión. Lo voy a poner por acá. Y modelos de clasificación, ¿cierto? Y en modelos de regresión vimos la regresión lineal. Y luego en modelos de clasificación, ¿alguien se acuerda qué es lo que vimos? Vimos 3. Muy bien. Perfecto, Isabel. Gracias. Entonces vimos el Support Vector Machine, el KNN y la Logistic. Ya, todo esto que les estoy poniendo acá está en los videos anteriores por si quieren repasar algún concepto que hayamos visto. ¿Y qué estamos viendo ahora? Aquí estamos viendo Deep Learning y específicamente Alexis comentó acerca de 3 tipos de como redes neuronales. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 que mencionó? Ya, Isabel está on fire hoy. Ya, hay 3 tipos que se usan como que tienen distinta especialidad cada una, ¿cierto? Tenemos las CNN, que esas se utilizan principalmente para lo que es imágenes. ¿Alguien se acuerda de otra? Ya, voy a seguir. Entonces las RNN, ¿cierto? Que esas se ocupan para problemas secuenciales. Por ejemplo, si yo trabajo en series de tiempo y, por ejemplo, quiero predecir la inflación de mañana, la inflación de mañana depende de la inflación de hoy y la de ayer, etc. Em, Voy a poner acá problemas secuenciales. Como por ejemplo ya series de tiempo y también procesamiento de lenguaje natural, que eso era el tema de cómo se procesa el texto. Cuando uno procesa texto no cuenta, por ejemplo, frecuencia de una palabra, sino que tiene que entender el contexto de la frase, o sea, depende de las palabras anteriores, para ver qué dice cuál es el sentido del texto, ¿cierto? Y lo otro que vimos es las GAN, que esas son las que están de moda hoy, que son las redes generativas. Y es todo lo que genera contenido, ¿ya? Y por ejemplo ahí está el tema del ChatGPT o esta generación de imágenes, etcétera, como imágenes, texto, audio, etc. Ya. ¿Les queda claro el esquemita dónde estamos parados hoy? ¿Sí? Ya. Aquí estuvimos parados en la primera parte del curso y ahora estamos, al último, estamos en este lado de acá. Ya. Y ahora me interesa que recuerden cómo era la estructura de las redes. ¿Alguien recuerda cómo se estructuraban? Porque esa misma estructura la vamos a construir en código. Entonces es importante que sepan cómo es. Tenían como un input layer donde iban los inputs. Perfecto.
También tenía, como después venía la capa de las neuronas, que bueno, podía Ujú. ser una o varias, y después venía como Ya, al final el output layer. perfecto. Lo voy a escribir y les explico para los que no recuerdan. Ya, las neuronas, o sea, van a tener una estructura general, o sea, bueno, estos modelitos, que primero necesitamos un input layer, que eso sería la capa de entrada, ¿ya? Ahí vamos a nosotros poner todos los atributos que serían las X, ¿cierto? Entonces acá debería estar el X1, hoy qué mal de escribir con mouse, disculpen que tengan que ver esta letra. Ya, así hasta XN, ¿cierto? Después acá al medio son las capas como intermedias que aquí uno puede poner solo una o puede agregar más. Y eso va a ir complejizando la red. Y después el output layer sería el I, donde sale el resultado, ¿cierto? Si estamos en problemas de regresión, sería un valor. Si estamos en problemas de clasificación o podrían ser las distintas clases que uno quiere predecir, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura general. ¿Queda claro? Porque ahora vamos a ir a hacerlo en código. Esto mismo lo vamos a escribir con Python. ¿Sí? ¿Estamos ok? Ya, perfecto. Entonces, ahora voy a compartirles mi pantallita. Mm, Ay, no, casi la embarro. Un segundito, voy a abrir esto. Ya. A ver, un segundito que tengo un problemita con... Ahí sí. Ya, perfecto. Les comparto. Entonces, ahí ven todos ok. Ya, estoy revisando el chat, pero ya, participación de antes. Así que gracias a los que participaron. Entonces, ya, vamos a ver un ejemplo. ¿Y en qué consiste el ejemplo? Va a ser simple para que entiendan cómo teóricamente qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Nosotros vamos a inventar una función cualquiera y queremos que el modelo pueda estimarla. Ya nosotros la conocemos, pero el modelo no. Entonces, para eso la vamos a simular, ¿ya? No es una base de datos, sino que vamos a simular valores. Esa parte se las voy a explicar, pero no es esencial para lo que es este curso. Ya, primero quienes nunca hayan trabajado con TensorFlow deben instalarlo. Es un poquito pesado y les mando el código cómo se hace. ¿Ya? Esto sería... Ya, esa es la forma de instalar la librería. Y partamos. Me gusta ir Fran, poniendo... ¿eso se escribe ahí en el notebook? Sí. Sí, Es- sí. ya lo tenés instalado, por eso no lo sé. Miren, si quieren saber si lo tienen andando, pongan import TensorFlow as TF. Si les corre es porque está, si no es porque tienen que instalarlo. Esa es la prueba de fuego. Y ahí se demora un poquito, así que hay que tener paciencia. Sobre todo cuando lo instalan, ahí demora un poquito más. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Qué otras librerías vamos a usar?
vamos a usar NumPy, que si se acuerdan era para hacer todo este tema de cálculos matemáticos, matrices, vectores, números aleatorios, etcétera. Tiene muchas funciones buenas. Vamos a usar Matplotlib. A ver si las voy poniendo. Ya, bueno, NumPy. Después Matplotlib, que si recuerdan con esa librería graficamos. Y luego vamos a llamar a Keras. Ahí Alexis comentó en las clases que tenemos TensorFlow, que es esta librería que nos permite programar redes. Y ahí nosotros llamamos a Keras para ver específicamente qué es lo que queremos hacer. Fran, ¿podrías, ¿Sí? disculpa, ¿podrías poner en el chat la forma de cargar todas estas librerías que están diciendo? Sí, es todo como pip install la librería. Pero estas, mi voz está extraña. Estas de aquí, en general no hay que instalarlas, como que ya están. Así que te recomiendo hacer esto. Y si te da el error como esta librería no está, la instalas. Ahí igual, si tienes problema con la instalación, puedes enviarme un mensaje y nos juntamos o te oriento por WhatsApp o por mail, como prefieras. Gracias, Fran. Ya, bacán. Entonces, ¿qué más? Ya, esta librería, o sea, acá que tenemos de Keras es para ver el modelo, ya, que vamos a hacer uno de tipo secuencial. Y que ese, si se acuerdan, era las RNN, si es que secuencial. Y acá esto de importar que sea densa. Uy, mi voz está muy extraña. Significa que la red es fully connected, que si se acuerdan en la clase, no sé si alguien recuerda que era eso. ¿No? Ya, eso es cuando yo quiero, lo que quiero es que tengo las neuronas y digo, esta que tengo aquí va a ir a todas las que están acá. Después la siguiente va a todo. Ese dibujito que hizo Alexis, que toma la primera y va a todas las líneas. Así. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Ya? Entonces les voy a dejar los comentarios acá al lado de qué es cada librería. Ya los tengo escritos para ahorrar tiempo. Los voy a ir dejando aquí al ladito porque después uno se olvida. O por lo menos a mí me pasaba que estaba en clase y decía, esto es fácil, perfecto. Y después cuando tenía que hacerlo sola no entendía nada. Así que aprendí esto, la magia de los comentarios. Les estoy dejando acá escrito lo mismo que les dije antes, solo que he escrito versión más formal. Y este último comentario. ¿Hay algo en el chat? Perfecto. Ya, entonces tenemos las librerías que necesitamos. Les voy a dejar acá con un comentario el tema del pip install. Porque si lo corro se va a demorar mucho. Bien, ya. Si es que alguien se queda atrás y va necesitando el código por el chat, me mandan el mensajito y yo copio y pego. Ya. Entonces, como les decía, tenemos TensorFlow que nos permite programar redes neuronales y dentro de TensorFlow está Keras, que nos simplifica la vida. Ya, entonces, como les comentaba, yo voy a crear una función y después vamos a hacer que el modelo encuentre esa forma funcional. ¿Ya? Ahora necesito que entiendan como
conceptualmente cómo la armamos, así la otra clase podemos hacer un modelo más complejo, porque ya van a entender cómo se estructura esto. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es crear la función y la verdad es que yo puedo, como estoy haciendo una simulación, puedo poner lo que yo quiera. ¿Ya? Entonces, aquí lo que quise hacer es una función cuadrática y les voy dejando estos comentarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear una función. Intentaremos esto. Ya, entonces, ¿cómo creo la función que voy a estimar? Mm, Ya, tengo que, la típica forma, tengo un y, ¿cierto? Y yo dije que quería hacer la cuadrática, esto lo decidí arbitrariamente. Eh, sí, puedo enviar, el código después se envía. Así que eso, me preguntaban por el chat. Ya, entonces voy a definir la función, ¿cierto? Que siempre hacemos f de x igual la función. El f de x es lo mismo que el y. ¿Y cómo hacíamos al cuadrado? Si recuerdan, poníamos el x y para elevar al cuadrado era con estos dos asteriscos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar también un número aleatorio. Entonces, cada vez que yo pruebo un x, va a calcularme. Por ejemplo, yo tomo un x que va a ser 1 al cuadrado y le suma un número aleatorio. ¿Ya? Y si recuerdan, con NumPy veíamos cómo se agregaban esos números. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Llamo a la librería NumPy y le pido que me dé un número aleatorio que distribuya de forma normal, ¿cierto? Y ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a pedir que sean 100 números aleatorios con una media 5 y una desviación estándar 10. Por si acaso esta parte no tiene que ver con la parte de las redes neuronales, sino que es la herramienta que vamos a usar, pero aprovecho de ir explicándoles porque quizás les puede servir o les puede gustar hacer estas cosillas. Después, ya tenemos nuestra función definida y tenemos que ir poniendo los x, ¿cierto? Pero yo no voy a ir poniendo x por x cada vez que quiero generar uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir un x. ¿Y qué va a ser el x? Van a ser los distintos números que voy a ir probando. Entonces les voy a escribir el código y les explico cómo es. Ya. ¿Qué es lo que hice acá? Y como yo les dije que no voy a ir probando x por x, como probar y igual, no sé, yo pongo los x1, 2, 3. No, no quiero hacer eso. ¿Qué es lo que hice? Hice un vector que se va a llamar x, que van a ser todos los valores que voy probando, ¿cierto? Entonces yo le digo, Python, creamos un vector que pueda tomar un valor mínimo de 1, un valor máximo de 100 y que tenga 100 elementos. O sea, voy a probar 100 x's. ¿Ya? Y corramos esto para ver si está ok. No, no lo hice bien. Mm, escribí mal. ¿Ejecutaste esa importación? ¿Esa celda anterior? Sí, Ya. a ver, veamos. Puede ser alguna letra mayúscula o minúscula que esté ahí con la... ¿no?
Ah, porque estoy haciéndolo mal. A ver, lo voy a copiar de cómo lo tengo escrito aquí. Ya, perfecto. Tenía algo escrito mal, debo haber puesto... Ah, me faltaba el cero. Eso dijo la Isa. Sí, me había equivocado en escribir esto. ¿Ya? ¿Y eso por qué me falló? Porque estoy generando 100 valores y tiene que ser 100 también. Escribí esta parte mal. Ya. Entonces, ya que tenemos nuestra función y tenemos nuestro vector de x, grafiquemos cómo se vería. Si se acuerdan, lo hacíamos con Matplotlib. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar y le ponemos el plt.show para que no nos salga como como unas letras molestas que salen acá abajo. Entonces, si se fijan, ahí tenemos nuestra función. Ya esta es la que nosotros conocemos y vamos a querer que el modelo estime. Entonces, les voy a ir mostrando cómo se construye esta red. Ya. Me equivoqué, no lo puse como... Ahí sí. Ya, entonces lo primero que tengo que hacer es decirle a Python qué modelo quiero, ¿cierto? Entonces, como nosotros queremos una RNN, tenemos que decirle qué es secuencial, ¿ya? Así se llama en Python. Entonces ponemos el modelo y le ponemos qué es secuencial. Y veamos que estemos ok. Ya esto significa que estamos haciendo la RNN. Si se fijan, acá va a ser igual que muy parecido a los laboratorios pasados, que es muy poco como código lo que hay que hacer, pero hay que entender bien qué es lo que uno va agregando, lo que va cambiando, etc. Ya, entonces primero hicimos el modelo. Luego, si se acuerdan la estructura, teníamos como una capa de entrada, las que están al medio y luego la de salida. Entonces tenemos que decirle a Python cómo va a ser esta estructura que está al medio. ¿Qué le tengo que decir? Por ejemplo, cuántas capas voy a querer, que puede ser de 1 hasta n, y también, por ejemplo, cuántas neuronas quieres en cada capa, ¿ya? Entonces, les voy poniendo acá los comentarios que tengo, y les voy a poner los comentarios de aquí igual. Y los dejo escritos pensando en que los usen ustedes después. Ah, y sí, ya. Eso es lo mismo que les expliqué hablado, pero escrito de forma más elegante. Y bueno, vamos a crear primero el modelo. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Armar la estructura interna. ¿Y cómo se hace eso? Les voy a poner el código y luego les explico qué sería cada cosa. Entonces, cada vez que nosotros queramos ir agregando las capas dentro, vamos a hacer model.add, ¿ya? Entonces, de esa manera le estoy agregando capitas a mi modelo. Entonces, si quiero solo una, que yo la voy a hacer con una, pongo solo una vez el código, pero si quiero ir agregando más capas, tengo que ir poniendo más veces, ¿ya? Entonces, le decimos que queremos que sea densa, que como le explicaba antes, significa que la neurona que tengo ahora está conectada con las de atrás. Eso como la explicación informal de todas con todas. Tomo la primera, va hacia todas, tomo la segunda, va hacia todas, y así va haciendo la combinación. Después está el input que sería las dimensiones. Al final es lo mismo que la cantidad de los X, ¿cierto?
Y ahí recuerden que nosotros cuando tenemos esta estructura, la, la input layer y la output layer tienen números fijos, ¿cierto? Porque la de input tiene el número va a ser el mismo que la cantidad de x's, ¿cierto? Y la de salida, por ejemplo, si estamos en un problema de regresión, va a ser solo 1, y de clasificación el número de clases que tenga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puse acá? Agregué una capa. Voy a agregar solo una, pero si quieren agregar más, es poner esto de nuevo, pero con las especificaciones que quieran. ¿Ya? Voy a ponerlo un poco más lejos que... Ahí sí. Ya. Después, perfecto. Ya. Después le tengo que decir, ya, quiero que sea fully connected, que es esto que sea densa, son sinónimos. Después le tengo que decir cuántas neuronas quiero, y ahí yo lo decidí arbitrariamente. Puse 128, pero ustedes pueden determinar el número de neuronas que quieran. Ahí respondiendo esa pregunta en el chat. Y recuerden que tenía que tener una función de activación, que yo puse ReLU, que es la más típica. Ahí pueden revisar las otras que hay, pero esta es la que se usa prácticamente siempre. Entonces les voy a dejar un comentario si es que quieren aquí, si quieren agregar más capas. Le voy a poner entre comillas repetir el código anterior. Ya, yo sé que me van a preguntar cómo determino el número de neuronas y el número de capas. Eso no hay una receta de cocina cómo hacerlo. Pero hay, si después investigan o si quieren después lo podemos conversar, hay algunas técnicas como que se usan en general para decidir esos números. Ya, por ejemplo, cuando queremos ver el número de capas, por ejemplo, hay veces que personas toman, no sé, por ejemplo, resolvieron un problema similar y está resuelto de cierta manera, copian más o menos esa estructura. Y bueno, hay otros tipos de soluciones que ahí si a alguien le interesa, les puedo contar un poquito más. Pero así a priori, no hay una receta de cocina como para determinar número de neuronas y de capas. Se los puedo dejar en un comentario después un poco más explicado. Eso. Y después, siguiendo la estructura, nosotros ya tenemos como este interior armado y luego tenemos que tener un output, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar otra capa, pero esta capa, si se fijan, solo tiene una neurona, porque quiero el output, ¿ya? Cuando quiero el resultado pongo la capa de una neurona. Ya, me preguntan por el chat si hay algún límite donde ya no se requiera capas y nodos. Es que en verdad depende del tipo de problema. Por ejemplo, hay gente que agrega capas o neuronas y hay un minuto que ya no genera valor agregar más, ¿ya? Entonces depende del tipo de problema, cuánto es el máximo, cuánto deberías agregar como el máximo. No es como dicho que hay un límite general. Ya. Entonces ya creamos la neurona de salida y corramos este código. Ya. Y no funcionó. Luego, antes de entrenar el modelo, necesitamos configurar cómo va a ser el entrenamiento del modelo, ¿ya? Entonces, esto lo hacemos con este código, que les explico al tiro cómo se arma.
Ya. Siempre es de esta manera para configurar esta parte. ¿Y cómo sería la estructura al medio? Primero, tenemos la función de pérdida, que en este caso lo que nosotros queremos hacer, como estamos estimando una función, es minimizar el error cuadrático medio, ¿ya? Que es esto de aquí. Después, Python te va a preguntar, ¿cómo minimizo esta función? Y acá lo que yo puse fue hacerlo con este método, que ahí, si se acuerdan, vieron el Stochastic Gradient Descent con Alexis. Es algo, es como una variación de eso. Y luego te pide las métricas y yo quiero medir que también lo hago. ¿Ya? ¿Cuántas veces la chunto? Entonces, veamos si estamos ok. Cuando les envíe, les agrego los comentarios de qué significa cada cosita dentro del código, ¿ya? Para que después cuando ustedes armen su código, pues, sepan que están cambiando y qué conviene cambiar y qué no. Ya. Entonces, una vez que configuramos cómo se realiza el entrenamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrenar el modelo. Y al igual que antes, cuando entrenábamos el modelo le decíamos model.fit y le dábamos los distintos parámetros que hay que poner dentro. Entonces se los voy a mostrar y les explico. Entonces, le decimos que queremos que entrene el modelo con el fit, ¿cierto? Le tenemos que dar los datos de entrada, que serían los X, y los datos de salida, que serían los Y. Y después, tenemos que darle el número de POX, que es lo que comentó Alexis la clase pasada, que es el número de veces que se recorre el conjunto de datos de entrenamiento durante ese entrenamiento, ¿cierto? Ahí me acuerdo que Alexis lo explicó en más detalle por si quieren revisarlo. Después le damos esta cosita que no tiene ninguna función en relación al entrenamiento del modelo, sino que es... ay, no, perdón, mentira. O sea, sí, no afecta directamente el entrenamiento del modelo, sino que te ayuda a consumir menos recursos computacionales, porque al final lo que hace es como separar en pedacitos. Pero esto no afecta esto afecta solo en que lo haga más rápido, no en cómo el resultado del modelo. Y aquí lo que hace es que le estoy diciendo, si yo no pongo esto y corro esto, me va a dar todos los resultados, me los va a imprimir. Y me va a dejar así la pantalla llena de números. ¿Ya? Entonces yo le pongo 0 para que no me muestre ninguno de los números que calcula. Si lo pongo acá, me lo va a mostrar. Y veamos. Se demora un poquito en cargar. Si no tuviera esto, se demora más aún. Así que vamos a ver esto. Paciencia, haya que cargue. No debería tomar tanto tiempo. Ya, perfecto. Entonces ya corrió nuestro modelito. Y para ver cómo nos va, tenemos que pedirle la predicción, ¿cierto? Y para predecir cómo lo hacía, yo voy a crear una variable que sea la y que predice el modelo y qué quiero predecir a partir de las x, ¿cierto? Entonces, ahí está el código, lo mismo que les decía. Quiero crear las y predicha. Quiero decirle a Python, guárdame aquí todo lo que sea, lo que predigas como y,
estimando esta función. ¿Y cómo lo hago? A partir de las x. ¿Ya? Entonces toma las x y busca la forma funcional, ¿cierto? Y estamos perfecto ya. Nos corrió. Y ahora, como no tenemos múltiples dimensiones, podemos ver los resultados en un grafiquito. Y lo vamos a hacer de nuevo ay, se me fue la palabra, Matplotlib. Entonces vamos a ver esto, que acá yo quiero comparar el valor real versus el estimado. Entonces, voy a poner aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero graficar la función original y quiero que también esté la función que estimé, ¿cierto? Y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerles colores distintos, si no me van a salir iguales y no voy a ver cuál es cuál. La función original la voy a poner como roja, me da igual el color. Y la segunda la voy a dejar normal. A ver. Y si se fijan, ahí tenemos el valor, en la roja tenemos la original, que es esta misma que tenemos acá. Quizás mejor le pongo el color. Ya, para que mantenga el color anterior. Ya. Entonces la azulita es la misma azulita de antes y la roja es la que estimó el modelo. Que si se fijan va bastante bien. Y acá sí, sale como una línea, pero yo también puedo verlo como, puedo ver los puntitos estimados. Les muestro al tiro cómo se hace. Espera. Y esto. Ya, ahí. Ya, si se fijan, acá hice el mismo gráfico, pero está hecho con puntitos. Me quedaron gigantes, así que le tengo que cambiar el tamaño. Y ahí si se fijan, son cada puntito que estimó el modelo. ¿Hay preguntas? Yo sé que es como enredado entender a nivel conceptual esto. Pero se entiende cómo armamos la estructura de la misma teoría en código. Ahí Ay, se escuchó como con eco, perdón. Ahí la idea es que hayan entendido bien esta estructura en código para que después hagamos un ejercicio un poco más complejo, pero la idea es que se lleven cómo se arma esta estructura, que al final siempre es la misma estructura, pero ya cuando hacemos código más complejo, se le agrega un montón de cosas más. Entonces tienen que tener esta base mínima para entender, como siempre vamos a partir armando desde esto, ¿ya? Más tarde les va a llegar el código con, bueno, todos los comentarios que di bien escritos, para que cuando ustedes lo hagan se acuerden qué era cada cosita y puedan ir haciendo sus pruebas, ¿ya? Así que eso, si no hay preguntas, estamos listos. ¿Dan? Sí. Una consulta. ¿Tú tienes como algún libro de Deep Learning que nos que pueda recomendar? Tengo bibliografía, así que ahí se las voy a hacer llegar a todos, ¿ya? Súper, Por gracias. mail. Sí. ¿Hay Ah, otra preguntita? sí, la próxima clase, si nos confirmas cuándo es. Sí, miren, el día lunes es feriado, por lo que va a ser el viernes 5, ¿ya?
Ahí para ir viendo también temas administrativos, la semana del 8, que sería la primera semana posterior ¿cómo se llama esto? A finalizar el curso, ahí les va a llegar el mail diciendo que aprobaron y les va a llegar el certificado, ¿ya? Hay quienes hayan cumplido con la asistencia. Así que, pero van a saberlo, ¿ya? Así que eso. Cualquier cosita, saben que pueden escribirme. Intento contestar lo antes posible, pero a veces estoy con muchas cosas. Pero bueno, para lo que necesiten me pueden escribir. Y la otra semana vamos a hacer un ejemplo más entretenido. Así que vengan con hartas ganas, ¿ya?